Con ustedes, el profesor Guillermo Dona María, con la clase El Consejero y la Medicina. Otro de los puntos acerca de los problemas psicológicos y espirituales en el área existencial del individuo es la falta de madurez. La madurez, tanto espiritual como psicológica y relacional, que ha alcanzado una persona, puede traerle problemas crónicos o soluciones permanentes. El escritor de Hebreo estaba asombrado de la vida de creyentes inmaduros e improductivos que, debiendo ser ya maestros, estaban todavía en la infancia crónica. Hebreos 5, 11 al 14. ¿Cuántos de nuestros creyentes están todavía en esa infancia crónica? El apóstol Pablo indicó que los hermanos de la iglesia de Corinto eran creyentes carnales e inmaduros. Los definió como niños en Cristo, con conductas que la expresaban, como los celos, las contiendas, las disensiones. Esto es en 1 Corintios 3, 1 y 3. Otro de estos puntos son los problemas familiares. La vida familiar es una compleja estructura creada por Dios y dada al ser humano para que aprenda a vivir y desarrollarse en una base de relaciones cotidianas sanas. Jesús dijo que una casa dividida contra sí misma no permanece, como ya lo he mencionado, Mateo 12, 25. La familia es una estructura que marca, por así decirlo, la vida de los individuos que la componen. La familia te construye o te destruye, pero no te deja en el medio. Una gran cantidad de problemas y enfermedades humanas provienen de la disfunción de la vida familiar que ha adoptado un plan de rivalidad. Discusiones, amargura permanente, rechazo, crítica, desvalorización, agresión, ya sea física, verbal, emocional, sexual, malos hábitos, falta de comunión y comunicación, falta de apoyo mutuo, falta de un cultivo de vida espiritual en familia, falta del cumplimiento de roles, de responsabilidad. Muchos de estos problemas que hablan de una familia en rivalidad están creando nuevos problemas en la conducta. La mujer necia, como dice Proverbios, sigue destruyendo su casa, el hijo necio sigue siendo amargura para los padres, el hombre no diligente sigue creando problemas serios a los suyos. Por eso necesitamos a estas personas enseñarles a vivir. Por último, el último punto dentro de los problemas que crea el área existencial del individuo, podemos hablar de ambiente, sociedad y cultura. La cultura y el ambiente en que hemos desarrollado nuestras vidas tiene un importantísimo rol en la formación de la personalidad, dado que nos ha dado una percepción, un modelo para vivir. Los valores que nos ha enseñado la sociedad y la cultura y el tipo de relaciones en el entorno en que el individuo se formó, ya en contacto con la sociedad, puede ser el origen de muchos problemas futuros. Experiencias traumáticas por abuso y violencia física, sexual, son generalmente el origen de serios conflictos de adaptaciones en el futuro, como sucede hoy mucho como parte de eventos traumáticos que tenemos en la sociedad en que vivimos. Estamos hablando de tres orígenes de nuestros problemas. Origen en problemas orgánicos, donde la causa principal es un problema de carácter físico orgánico. El origen de problemas en el área existencial del individuo, la vida psicológica, emocional, familiar, espiritual. Y en tercer lugar vamos a ver los problemas con origen en el mundo demoníaco. Aquí la causa principal de los problemas del individuo radica en la estrecha relación del ser humano con el mundo espiritual demoníaco. Es evidente a lo largo de toda la Biblia y el conocimiento también de la historia humana, no solo la pasada, sino la historia humana actual, que el contacto con el mundo demoníaco tiene el potencial de enfermar seriamente al ser humano en todas las dimensiones de la vida. Eso es evidente a lo largo de la Biblia y a lo largo de la historia humana. Inevitablemente la pecaminosidad humana abre las puertas del mundo demoníaco, al mundo demoníaco, ¿verdad? Como así también la inmadurez espiritual y la falta de conocimiento del verdadero Dios abre las puertas del ser humano a conectarse con el mundo espiritual demoníaco. Diferentes niveles y tipos de influencia en el mundo espiritual determinan diferentes perturbaciones humanas. Personas posesionadas por huestes espirituales de maldad, o personas que no están posesionadas dentro de su personalidad, pero están obsesionadas, asediadas en su mente, influidas, perturbadas y enfermadas tanto física como psicológicamente. Tres orígenes de problemas: orgánicos, psicológicos, espirituales y problemas en relación con el mundo demoníaco. También déjeme hablarle acerca de la importancia de hacer un buen diagnóstico diferencial. Esto significa que frente a un individuo o frente a una familia con conflictos que busca su consejo,
Una persona puede pasar al final del culto y decir, pastor, ore por mí. O una persona puede llamarle por teléfono y decir, pastor, tenemos problemas en familia. ¿Qué hago? ¿Lo envío a un profesional? ¿Lo atiendo? ¿Oro por él? ¿Lo aconsejo? ¿Qué hago? El consejero debe usar una serie de herramientas para arribar a un conocimiento lo más exacto posible acerca del origen del problema que está observando. Un individuo podría orar por un problema de carácter físico, un cáncer, y usted puede orar por él perfectamente, y Dios en su gracia, su poder y misericordia lo puede sanar. Pero hay individuos que tienen serios problemas personales, familiares, psicológicos. ¿Qué hago con ellos? ¿Oro una vez esperando que el individuo se sane, se cura? ¿O pongo en contacto al individuo con un proceso, el cual yo tengo que iniciarlo, enseñándole el consejo de Dios, discipulándolo, ministrándolo, para que el individuo crezca, madure, se desarrolle y resuelva sus problemas? Hablando de diagnóstico diferencial, para esto será necesario 6 puntitos. En primer lugar, investigar correctamente los síntomas y las posibles raíces de los problemas. Por ejemplo, usted tiene un individuo en la iglesia que puede decirle, pastor, ore por mí, tenemos problemas familiares. Yo, pastor, lo que hago es, lo llamo a hablar en la semana, en la oficina pastoral, y vamos a hablar. No solo voy a orar por usted, vamos a hablar. Yo quiero escucharle más que hablar. Quiero escucharle, quiero entenderlo. Las raíces de los problemas actuales. En segundo lugar, dentro de esta investigación, hacer una primera sesión de consejo para conocer a la persona ordenadamente, desde el pasado hasta el presente. Tal vez usted encuentra que el individuo hoy día tiene 40 años, pero está repitiendo el mismo problema que cuando tenía 10, 15 y 20 años. Siempre repite lo mismo. Entonces eso indica que tal vez hay una necesidad de enseñarle a cortar estos ciclos de vida, a vivir de otra manera, a cortar estos hábitos con que está viviendo. En tercer lugar, dentro de esta investigación, hacer un diagnóstico tentativo que puede ser corroborado más adelante. ¿Qué piensa usted? ¿Qué puede tener este individuo? ¿Cuál puede ser el origen de los problemas? Cuarto, en el caso de duda o de falta de claridad, el consejero debe consultar a su supervisor. De ahí que es importante trabajar en equipo. No se lance a trabajar solo con la complejidad de la conducta humana. Necesitamos trabajar en equipo. Quinto, saber si él es la persona que puede llevar adelante la orientación de la persona o de la familia que consulta, o si de pronto debe referirlo a otra persona más capacitada. Usted debe saber que hay personas más capacitadas que nosotros. O tal vez hacer una tarea complementaria entre usted y esa persona que usted puede reconocer en esto y en esto y en esto, tiene más capacidad que yo. Podemos hacer una tarea complementaria, no rival. Por último, comenzar la orientación de una manera ordenada y regular. Por ejemplo, un estado depresivo puede presentarse con síntomas parecidos en una o en otra persona, aunque el origen puede ser radicalmente diferente. Un problema hormonal femenino va a determinar en una mujer problemas depresivos. O tal vez esa depresión es síntoma de una enfermedad más seria, un problema de psicosis maníaco-depresiva, que tiene una marca genética donde el individuo tiene crisis hacia arriba, donde el individuo está muy exaltado, y crisis depresivas. Y esa enfermedad tiene un toque genético muy importante, una marca genética que tiende a predisponer al individuo para esos altos y bajos tan serios en la conducta. O tal vez este individuo tiene, en ese estado depresivo que se observa, tiene una depresión por agotamiento. Es un individuo que hace años viene corriendo y hay que pararlo un poco. Y hay que detenerlo, hay que ayudarle a usar su tiempo, su vida. O tal vez tiene una depresión reactiva. El individuo perdió un familiar y se deprime. Entonces la personalidad humana pasa por las etapas de la pérdida, que son varias etapas, y puede pasar meses. Y lo que uno tiene que hacer, más que pedirle que salga inmediatamente y que no sufre y que no llora, lo que uno tiene que hacer es acompañarle en ese proceso de crisis hasta que sale definitivamente de la misma. Como ven, podemos observar un problema de depresión y las raíces son diferentes. Entonces necesitamos definir si uno es el que va a trabajar con ese caso, si uno va a trabajar en los síntomas, la forma en que se expresa un problema, o si uno va a trabajar en las raíces. Estamos haciendo normalmente hoy día en nuestra comunidad cristiana, lamentablemente, un trabajo mucho en las hojas, no en las raíces. Por eso la gente anda girando todo el tiempo con sus problemas. Un ejemplo bíblico. 3 personas presentaron síntomas de desequilibrio mental. Los 3 tenían un origen diferente. Por ejemplo, Nabucodonosor, esto es en Daniel capítulo 4 y versículos 28 al 37, estaba padeciendo una enfermedad, una conducta muy enferma por disciplina de Dios.
Pero en cambio David, cuando estaba escapando del rey Saúl, en 1 Samuel capítulo 21 y versículos 11 al 15, David estaba en una tierra que no era el pueblo de Israel y se hizo loco por conveniencia. Pero no estaba loco, no tenía un pelo de loco, se hizo el loco. El rey Saúl estaba totalmente perturbado por la posesión de demonios en su personalidad. Él no se hacía loco, estaba verdaderamente perturbado. 3 casos diferentes en su origen. Esto nos lleva a pensar un poquito en otro punto importante, locura o demonio. A veces está confundido. ¿Cuándo una persona, podemos decir, tiene un problema usando la palabra locura en términos amplios? ¿Cuándo una persona podría hacer sospechar que tiene problemas demoníacos? El caso de diagnóstico entre locura y la presencia de demonios es algo con el cual el consejero se encuentra frecuentemente. La orientación y comprensión teórica, en primer lugar, del consejero será fundamental para una correcta interpretación de lo que él está observando. Si el consejero cree que todo tipo de síntoma de anormalidad en la conducta humana está causada por la presencia de un demonio, ya hizo el diagnóstico, no se necesita investigar más. Tiene algún problema y ya diagnostico este tipo, tiene individuos, esta persona tiene individuos, tiene problemas de tipo demoníaco. Y tal vez el consejero no está entendiendo totalmente la pintura completa de qué estará pasando. ¿Tendrá realmente un problema demoníaco? Al hablar de locura, nos estamos refiriendo a un término amplio que define a una serie de características de la personalidad humana como resultado de alguna enfermedad mental. La misma enfermedad desorganiza a la personalidad y ahí está en términos amplios lo que llamamos locura, al punto de que el individuo tiene algunas características de esa locura en términos generales. Pierde su contacto con la realidad o lo va perdiendo progresivamente, está desorientado en tiempo y espacio, experimenta estados de confusión mental, no puede pensar con coherencia, frecuentemente experimenta alucinaciones, escucha voces que no existen, pero existen en su mente. O tiene alucinaciones visuales, ve escenas o cosas que le pasan delante de sus ojos, pero son fruto de su mente enferma, en realidad no existen. Son problemas en la forma en que percibe las cosas, pero son irreales en la realidad. También ese individuo tiene un pensamiento confuso o un pensamiento delirante, el pensamiento está fuera de la realidad. También la persona experimenta lo que se llama regresión a través del tiempo. Cada mes, cada año, en realidad va para abajo, va hacia la niñez. Cada vez la personalidad se le desintegra más a través del tiempo y va como regresando a la niñez. Y por último, lo que ya mencioné, la personalidad se va desintegrando progresivamente, más y cada año uno ve que el individuo ha pasado años. Por cada año el individuo va pasando como años de desintegración. Y hablamos en términos amplios de locura. Algunas enfermedades comunes que terminan con esta locura que decimos son ciertos tipos de demencia, la esquizofrenia, varias formas de esquizofrenia pueden terminar si no se los trata adecuadamente, sobre todo con medicación, pueden terminar con esta locura en términos generales, lo que se llama la psicosis maníaco-depresiva, la arteriosclerosis también como una enfermedad degenerativa de los vasos sanguíneos del cerebro, la famosa enfermedad de Alzheimer, casos típicos de enfermedades que vuelven dementes a las personas. Pero al hablar de una persona con síntomas que hacen sospechar que tiene problemas demoníacos, hay una importante necesidad de identificar. Una vez más, pensar y trabajar como consejero coherentemente, observando, ¿tendrá la persona problemas demoníacos? Entonces uno puede mirar varias cosas. Su relación pasada con el mundo demoníaco, la conciencia del individuo o las decisiones que ha tomado a favor de su relación con demonios, abrir la puerta al mundo demoníaco, la pecaminosidad crónica en pecados reales, crónicos, conscientes, que abre las puertas al mundo espiritual demoníaco. El pecado abre las puertas. O prácticas con elementos demoníacos, o la participación consciente en actividades, cultos, reuniones, sesiones, donde se practica la magia, el espiritismo, la consulta a los muertos, práctica de sanidades en nombre de Satanás. Ustedes saben que Satanás puede sanar, tiene poder. También relación o pedido de ayuda a médiums, curanderos, espiritistas. Todo eso ayuda a entender un poquito el pasado de este individuo. Hay un individuo que no tuvo ninguna relación en su pasado con nada de esto. Tal vez nos hace sospechar que no está en relación directa con demonios. Habría que pensar si además de la tentación y de toda la maldad y la mentira que crea el mundo demoníaco, en realidad este individuo no tiene problemas en otra área de su vida. Por último, comprender el proceso actual de esa persona
en relación con el mundo espiritual. Esa persona tiene problemas en la conducta. ¿Tendrá problemas demoníacos? Puede ser. Se viene relacionando de alguna manera con personas, con prácticas, con libros, con literatura, con videos, está haciendo consultas. Podría empezar a tener entonces perturbaciones en su conducta fruto primariamente de la actividad demoníaca. Déjeme hablarle de otro punto muy importante, que es la consejería cristiana y la medicina. Vamos a hablar de puntos de contacto. ¿Dónde pueden hacer contactos para que una ayude a la otra? Durante toda la plática, la conferencia, he tratado de hablarles de la importancia de crear un espacio donde estas dos estructuras, consejería cristiana, el campo de la iglesia cristiana y de la ayuda a los individuos, y cómo las ciencias de la salud, la medicina, pueden colaborar, entenderse, dialogar, ayudarse, complementarse. Hay preguntas que surgen permanentemente en el ministerio de ayudar a las personas en el campo de la consejería y la resolución de problemas. Estas preguntas comunes son: ¿cómo ayudar a esta persona que sufre? Esta persona, miembro de la iglesia, hace años que está con un problema de depresión. ¿Cómo ayudarla? ¿Quién debe actuar en cada caso? ¿Soy yo como pastor, yo como discipulador, yo como hermano mayor? ¿O de pronto hay otra posibilidad de que actúe otra persona y sea más efectivo que yo en ese problema? ¿Cómo saber con exactitud qué es lo que está sucediendo y qué lo está ocasionando? ¿Puede un pastor atender todo tipo de problemas? ¿Él está capacitado para atender absolutamente todo tipo de problemas? ¿Pueden funcionar en equipo un médico, un pastor, un psiquiatra, un psicólogo, un consejero? ¿Pueden funcionar en equipo? De eso vamos a hablar. Déjeme hablarle en primer lugar de las funciones del pastor, del médico, del psiquiatra, del psicólogo, del consejero bíblico. Alguien dijo que si una persona usa solo un martillo, tratará a los demás como clavos. Si usted lo único que tiene es un martillo, usted le va a dar a los clavos y lo único que va a ver es clavos para clavar. Pero la complejidad de los problemas humanos de la actualidad obliga inevitablemente a trabajar en equipo, de la manera más estrecha posible. No se lance solo a trabajar con los problemas humanos. Hay una complejidad demasiado grande. Siempre fueron complejos. El libro de Proverbios, particularmente en la descripción del sabio rey Salomón, describe en Proverbios 15:22 la importancia de tener multitud de consejeros, la importancia de tener varias personas que intervengan en los conflictos. Es importante recordar que tanto el rey David como Salomón tenían un equipo de consejeros. No solo trabajaban ellos como consejeros, tenían un equipo de consejeros. Déjeme hablarle un momentito de la tarea pastoral. Aun cuando su ministerio principal radica en el cuidado, la ayuda y formación espiritual de las personas, enseñándoles todo el consejo de Dios, como refleja el apóstol Pablo en Hechos 20:27, no todos los pastores están en condiciones de atender todo tipo de personas con problemas y no todos los pastores están en condiciones de atender todo tipo de problemas. Hay pastores que han recibido capacitación especial en consejería cristiana, hay otros que no, comprendiendo así de una mejor manera la conducta humana, pudiendo ser de gran ayuda. En cambio, otros pastores no tienen un mayor ministerio en el área de la consejería, tienen un mayor ministerio en el área de las misiones, el evangelismo, el discipulado, y es una tarea fantástica que están haciendo, y derivan a esas personas con conflicto a aquellos que trabajan en equipo con él. ¿Cómo un médico cristiano puede ayudar? Él puede ayudar grandemente, enormemente, en la orientación y tratamiento de una gran cantidad de dolencias físicas y enfermedades, proveyendo las herramientas de la medicina actual. Si es cristiano, como estamos hablando, comprometido con la palabra de Dios, puede también aconsejar con sabiduría de lo alto. Usted mire al profesional de la salud como un colaborador. Mírelo como un colega, como un colaborador, no como una persona que está compitiendo con usted. El psiquiatra puede proveer ayuda en el tratamiento de los padecimientos más profundos de la personalidad humana. Un problema de esquizofrenia, por ejemplo, requiere inevitablemente el tratamiento de un terapista, de un psiquiatra, requiere medicación, a veces por el resto de la vida. Depende del grado de psicosis esquizofrénica donde usted encuentra al individuo. Ese individuo que está medicado y atendido puede llevar una vida mucho más normal que si es un individuo sin ningún tratamiento médico. Y si no tiene ningún tratamiento, es un individuo totalmente desequilibrado, que cada año él va perdiendo su salud mental de una manera acelerada. El psicólogo puede proveer tratamiento y orientación para la vida personal y familiar, proveer educación e información acerca de cómo resolver problemas. El hecho de que sea cristiano, comprometido con la fe en Jesús, le da una herramienta vital.
Y por último, el consejero bíblico. Hay diferentes niveles de preparación, tanto espiritual como académica, en este sector de los consejeros. Un consejero bíblico bien preparado puede ser de gran ayuda en la labor de prevención, orientación, trabajo de discipulado, pequeños grupos de restauración de personas, utilizando el consejo bíblico. Y pueden hacer una tarea fantástica. Cada una de las personas mencionadas tienen diferente preparación, aun cuando en muchos puntos pueden coordinar y trabajar en conjunto. Un diagnóstico correcto del tipo de problemas que tiene la persona que consulta al consejero puede permitir orientarse acerca de cuál profesional puede ser apropiado. Por ejemplo, un problema de divorcio puede ser tratado por el pastor o un consejero bíblico en la iglesia local, a menos que los problemas adquieran un tono de violencia física o de amenaza de suicidio de uno de los miembros o intento de suicidio o problemas fruto de la enfermedad mental de uno de los cónyuges. Entonces requiere un tratamiento médico. Además de todo lo espiritual, el discipulado y el amor y el consejo y la oración, requiere también un trabajo conjunto con el profesional de la salud. Un adolescente puede consultar al pastor, lo he escuchado muchas veces, por preocupaciones acerca de si una persona que se suicida se va al cielo. El pastor debe discernir si el adolescente está realmente hablando del cielo y le comparte teológicamente una serie de versículos e ideas respecto al cielo, o si tal vez el adolescente está hablando seriamente de suicidio. ¿Sí? Entonces, en este caso, es adecuado que tenga la cobertura inmediata de un profesional de la salud. Cuando un individuo en la iglesia, en cualquier ámbito que toma contacto con el pastor, el consejero bíblico, dice que se va a suicidar, usted tiene inmediatamente, no solo delante de la ley, usted es responsable delante de la ley por las herramientas de ayuda que usa cuando un individuo le dice, pastor, estoy pensando en suicidarme. Usted es responsable delante de la ley, en primer lugar. Y a menos que sea responsable de esto, usted puede tener serios problemas. Pero en segundo lugar, usted es responsable con el individuo. O en primer lugar, usted es responsable con este individuo. ¿Qué hago? Muchas personas dicen, no, pero es una idea que el diablo le puso en la cabeza. ¿Será eso? ¿O estamos espiritualizando un problema? Y tal vez este individuo mañana se suicida. ¿Sí? Y uno dice, pero no es mi responsabilidad. Sí, pero era su responsabilidad tal vez. Si este no es su campo y usted no entiende totalmente lo que está pasando, conéctese con una persona que atiende. Por ejemplo, uno como profesional, cuando un individuo dice está pensando en el suicidio, uno inmediatamente ese día tiene que hacer un plan de ayuda inmediato, de referencia de ayuda inmediata, porque uno es responsable de ver que ese individuo no trate de suicidarse. O un caso de abuso sexual de un menor debe ser reportado a las autoridades de una manera inmediata, requiriendo en general la ayuda de un profesional en el área de la medicina y la psicología, además de toda la ayuda que el pastor puede hacer con él. Los profesionales mencionados pueden ayudar en la iglesia local de algunas maneras muy valiosas y específicas, atendiendo a personas que han sido derivadas por el pastor en el área de su competencia, preparando consejeros en la iglesia local. Esta es una tarea fantástica, la importancia de preparar más y más personas para atender los problemas de los demás. No todas las personas necesitan un profesional. Yo estoy enseñando sobre la dinámica de los grupos de restauración, grupos de consejería bíblica que pueden ayudar. ¿A quién? A todo el mundo. A la persona depresiva, a la madre soltera, al alcohólico, a la persona que tiene problemas de adicciones. Grupos de restauración. Muchas iglesias están descubriendo estas dinámicas con consejeros o con hermanos mayores no profesionales, hombres y mujeres de Dios que lideran estos pequeños grupos de ayuda. También estos profesionales pueden brindar talleres educativos o cursos de capacitación abarcando una amplia e importante cantidad de temas relacionados con la familia y la conducta de las personas. Y nuestra gente tiene una necesidad tan grande de recibir una información valiosa, bíblica, precisa, que le ayude en sus problemas. También gente profesional en el área de la salud puede colaborar con el pastor, supervisando, dirigiendo la labor de consejería en la iglesia local. Y pueden hacer una excelente tarea si ellos tienen un carácter cristocéntrico, están comprometidos con las verdades de la vida en Cristo. Pueden liderar grupos de restauración, estos pequeños grupos que mencioné de consejería bíblica para problemas específicos. Por último, los profesionales en el área de la medicina, la psiquiatría, la psicología, disponen de herramientas para el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades y conflictos de las personas. Y es importante tener en cuenta, y vamos a continuar hablando acerca de la medicación.